Amados hermanos y amigos, buenas noches. Les damos la bienvenida desde la Iglesia Cristiana Filadelfia, Jesucristo vive. Es para nosotros un gusto poder llegar a su casa y poderlos bendecir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor porque nos permite una vez más hablar de su palabra y alimentarnos conforme su palabra. Les invito para que veamos el siguiente video. Vamos a leer en las Sagradas Escrituras el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que guíe nuestras vidas, nuestros pensamientos, y le vamos a ofrecer nuestra concentración, pidiéndole que Él llene nuestras vidas de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estamos ante ti en esta noche para darte las gracias por permitirnos hablar contigo, por permitirnos escucharte. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das, por la vida, por las fuerzas, por la salud, por las provisiones, Señor. Padre, aquí estamos pidiéndote que nos des mucha sabiduría para escucharte, para hablarte, Señor, para hablar tu palabra. Señor, me dispongo para que tú seas utilizándome conforme tu perfecta voluntad. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La enseñanza que vamos a ver esta noche se titula ¿Cómo son mis caminos? El objetivo es que todos nosotros hagamos una autorreflexión. ¿Por qué camino estoy andando? Cada lugar, cada proyecto que nosotros nos colocamos a donde queremos ir, nos lleva por un sendero, por un camino, por una vía que nosotros debemos tomar. Y muchas de esas vías son difíciles. Requiere que nosotros tengamos la disposición, que tomemos el esfuerzo, que paguemos el precio si queremos obtener ese objetivo o si queremos llegar a ese lugar al cual nos proponemos llegar. Por ejemplo, si nosotros queremos viajar por el mundo, como lo hacen muchas personas, e inclusive lo hacen gratis, pero normalmente debemos pagar un precio alto, debemos retirarnos de nuestro trabajo, tomar decisiones que requieren que nos esforcemos. Si queremos nosotros obtener títulos en nuestras profesiones, debemos estudiar, debemos trasnochar, debemos madrugar, esfuerzos. Si queremos tener una estabilidad económica, debemos trabajar fuerte. Debemos buscar trabajos que nos lleven a mejorar nuestra posición económica. Si queremos nosotros estabilidad personal, debemos esforzarnos teniendo disciplina para que nosotros podamos tener buena salud, para que podamos nosotros tener nuestra mente estable. Esfuerzos. Debemos pagar el precio. Y ese es el camino que nosotros conocemos como un camino angosto. La Biblia nos enseña que hay dos caminos, un camino ancho y un camino angosto. Pero la Biblia nos enseña que ese camino ancho no nos lleva a un lugar bueno. Nos enseña que ese camino ancho, donde podemos entrar y por donde podemos hacer muchas cosas que nos llevan a deleites, que aunque requieren esfuerzo,
su final no es un final bueno. Entonces, por eso vamos a también hablar hoy y hacernos una pregunta: ¿a dónde quiero ir? Así como hay caminos que requieren esfuerzo, también hay caminos que no requieren mucho esfuerzo. Son caminos donde nosotros, el camino del menor esfuerzo, la ley del menor esfuerzo, donde nosotros y la humanidad busca y ha buscado no gastar muchas energías. Y mirando esa ley del menor esfuerzo, las personas que buscan esa solución o estas vías muchas veces han logrado obtener mejores lugares, han logrado tener mejor tecnología, o sea, tener buenos resultados. Pero también las personas que han buscado acortar ese esfuerzo o hacer el menor esfuerzo, muchas veces terminan metidos en problemas. Caminos. Mi pregunta para ti en esta noche: ¿por dónde estás caminando? ¿A dónde quieres ir? Y les invito para que nos hagamos esa reflexión. ¿A dónde quiero ir? ¿Me he puesto un buen objetivo, una buena meta? ¿Estoy caminando por el lugar donde Dios quiere que vaya? Vamos a ver 3 puntos en esta noche. El primero: caminos aparentemente correctos. En el transcurso de nuestras vidas, hemos adoptado comportamientos que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Es decir, caminos establecidos por costumbres. Esos caminos que están establecidos por costumbres y por hábitos nos han llevado a buenos lugares, porque hay costumbres de nuestra familia, de nuestro país, nuestros, que nos llevan a buenos lugares. Hay hábitos que nos han enseñado o que nosotros hemos aprendido a través de la experiencia que nos llevan a buenos lugares. Pero como lo dice el título de este punto, son caminos aparentemente correctos. En Proverbios capítulo 14, el versículo 12, que es nuestro versículo central, nos dice: hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Nuestra visión, nuestros pensamientos, nuestros objetivos tal vez son buenos, pero muchas veces no pensamos realmente cuál es el camino mejor. Y nuestro objetivo en esta noche es que pensemos: ¿mi camino me está llevando al lugar que busqué? Hay una frase que tal vez ustedes la conocen y que nos dice que cuando nosotros no sabemos para dónde vamos, cualquier bus nos sirve. Pero el complemento de esta frase es que cuando nosotros sabemos para dónde vamos, ya hemos tomado el camino correcto, ya estamos andando por ese camino. Y el Señor nos invita a que reflexionemos para dónde vamos. En el libro de Juan, capítulo 18, versículo 39, el Señor nos dice: pero ustedes tienen la costumbre de que les suelte un preso en la Pascua. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Los judíos tenían una costumbre. Y en la Pascua, como nos dice este versículo, los romanos los acostumbraron a que les soltaban un preso, es decir, les daban una compensación o un regalo. Habían costumbres, habían hábitos, así como en usted y como en mí hay costumbres y hay hábitos buenos. El pueblo judío tenía la costumbre de que le soltaran un preso. Y en este caso, cuando usted sigue leyendo la Biblia,
encuentra que esa costumbre de los judíos llevó a que soltaran a un criminal. Y muchas veces nuestras costumbres o nuestros hábitos no nos llevan a buenas decisiones. Caminos que aparentemente son correctos. Costumbres o hábitos que nos pueden llevar a objetivos que no son los correctos o lo que necesitamos. En Jeremías, el libro de Jeremías, el capítulo 10, desde el versículo 2 al 5, encontramos lo siguiente. Así ha dicho el Señor: no sigan las enseñanzas de las naciones, ni tengan temor de las señales del cielo, aun cuando las naciones las teman. Mantienen con costumbres que no sirven para nada, porque en el bosque cortan un árbol y un artífice le da forma con un buril. Luego lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos y martillo para que no se muevan. Se quedan erguidos como una palmera, pero no hablan, y tienen que ser llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos, porque no tienen ningún poder ni para hacer mal ni para hacer bien. Malas costumbres. Y el Señor nuestro Dios nos enseña en esta noche que esas costumbres de las naciones, de muchas naciones, no son buenas costumbres. Y nos dice al principio de esta lectura: no sigan las enseñanzas de las naciones, ni tengan temor de las señales del cielo, aun cuando las naciones las teman. Hoy nos enseña el Señor que en el lugar donde estamos, o en la nación donde estamos, o en la sociedad donde nos encontramos, o en la familia donde nacimos, hay costumbres que no nos pueden llevar a un buen lugar, al camino correcto, a la vida eterna. Examinémonos. ¿Lo que estamos haciendo es lo que le agrada al Señor? ¿El camino que estamos llevando, por donde estamos caminando, es el objetivo, o mejor, nos lleva al objetivo que el Señor quiere que lleguemos? En este libro de Jeremías, el Señor nos enseña cómo la idolatría no nos lleva a ningún lugar, cómo el miedo a las situaciones que vivimos no nos lleva a ningún lugar. Nos dice: no sigan las enseñanzas de las naciones. Y luego nos aclara: ni tengan temor de las señales del cielo. Situaciones que se presentan, y estoy hablando que vienen, como lo dice la Biblia, terremotos, catástrofes. Y aunque nos da temor, nosotros tenemos una esperanza que no nos avergüenza. Nuestra confianza en el Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, que es nuestro proveedor, que es nuestro ayudador, que es nuestro sanador. En Él debemos tener nuestra confianza. Dice: aunque las naciones las teman, a esas señales, a esas situaciones difíciles, nosotros confiamos en el Señor. Pero también nos dice que esas costumbres que ellos tienen, que nuestra familia, aunque muchos años hayan tenido esa confianza o esa costumbre en ídolos, esos ídolos son muertos, no tienen vida. Al final, en el versículo 5 nos dice: porque no tienen ningún poder ni para hacer mal ni para hacer bien. Recuerden esto: esos ídolos fueron creados por hombres. Nos dice que tomaron madera, tal vez no solamente madera, y muchos ídolos o imágenes que se hacen de algún material metálico, pero vienen formados por una mano humana
que no tienen poder ni para hacer mal ni para hacer bien. Nosotros tenemos, y lo repito, una esperanza que no nos avergüenza. Nosotros creemos y esperamos en el único Dios vivo y todopoderoso, que nos hace bien, pero también tiene el poder para permitir el mal, con el objetivo de enseñarnos, con el objetivo de empujarnos a que le busquemos. El Señor nos enseña que de tal manera nos ama, que cuida de nosotros, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Miremos en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. El Señor nos enseña, dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. La voluntad de Dios es buena, nos gusta, nos lleva a buenos lugares, nos lleva a objetivos claros, buenos, pero es agradable, no nos trae disgustos, nos trae bendición y es perfecta, no trae corrupción. Pero lo que nos dice este versículo, lo que el Señor nos exhorta, dice que no adoptemos las costumbres de este mundo. ¿Qué es el mundo? El Señor nos enseña que el mundo es el sistema que el diablo creó para separarnos de la bendición de Dios, de la presencia de Dios. Los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos, los deseos de la humanidad que nos separan de Dios. ¿Yo estoy caminando por el camino de Dios? ¿O estoy permitiendo que el mundo me separe de Dios? ¿Que mis pensamientos me separen de Dios? ¿Que mis deseos me separen de Dios? ¿Estoy permitiendo que el mundo dirija mi vida? El Señor nos da en el libro de San Marcos, capítulo 7, versículo 8, nos da una enseñanza muy directa. Inicialmente se lo dijo a sus discípulos, pero hoy nos lo dice a nosotros como sus discípulos. Ustedes han olvidado los mandamientos de Dios. Solo cumplen tradiciones humanas. Y voy a repetir este versículo para que pensemos, mis tradiciones, mis costumbres, mis hábitos me están separando de Dios. Ustedes han olvidado los mandamientos de Dios. Solo cumplen tradiciones humanas. Mi hermano y mi amigo, ¿cómo son nuestras costumbres? ¿Nos llevan a buenos objetivos? Lo que estamos haciendo, que nuestra familia nos enseñó, o que la sociedad, o que los maestros nos han enseñado, y que lo estamos haciendo, nos lleva al objetivo de encontrarnos con Dios, de conocerlo, de obedecerlo, de vivir para Él. ¿O simplemente es una costumbre que simplemente lo hacemos cada domingo o cada día sin meditar que realmente es lo que Dios quiere para mí? Muchas veces creemos que el camino que utilizamos en nuestra vida es el mejor, porque lo hemos transitado muchas veces, pero solo el Señor Jesucristo nos enseña la ruta a la vida bendecida y eterna. Solo el Señor Jesucristo, sus enseñanzas, su camino, su dirección,
recuérdelo. Solo el Señor Jesucristo, sus enseñanzas, su guía, su dirección, nos llevan a una vida bendecida y eterna. Ahora vamos a ver nuestro segundo punto. Caminos verdaderamente correctos. En el primer punto vimos que hay caminos que aparentemente son correctos. Pero ahora vamos a hablar sobre caminos verdaderamente correctos. Vamos a hablar de cómo la humillación delante del Señor. Vamos a hablar también cómo nuestra decisión delante del Señor nos llevan a un camino correcto. Entonces, encontramos que humillar nuestra vida ante el Señor Jesús, reconociendo que Él es el verdadero Maestro, es ese camino que nos lleva a la presencia de Dios. Humillar nuestra vida ante el Señor Jesús, reconociendo que Él es el verdadero Maestro. ¿Dónde encontramos esto? En el libro de Salmos, en su capítulo 139, versículo 23 y versículo 24. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Es la humillación delante del Señor. Es reconocer que nosotros estamos expuestos a su mirada. Y el salmista decía, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón, y hoy los invito para que nosotros le digamos, Señor, aquí estoy. Puedo tal vez esconderle a las personas muchas formas, muchos de mis pensamientos, pero solo tú, Señor, que tu mirada es profunda. Señor, examina mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. El Señor solamente conoce nuestros pensamientos. Muchas veces nosotros sabemos, creemos que conocemos nuestros pensamientos, pero realmente el Señor conoce la intención de nuestro corazón, dice su palabra. Por eso el salmista lo decía, dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Hoy los invito para que nos humillemos delante del Señor y reconozcamos que solamente Él puede examinar, que solamente Él puede conocer nuestro corazón y nuestros pensamientos. En el libro de Proverbios encontramos ese segundo camino. El primero es humillarnos delante de Dios. El segundo es aceptar que solo su enseñanza nos da la sabiduría necesaria para vivir. En el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 17, encontramos, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Debemos aceptar esto, que solamente sus enseñanzas nos enseñan verdaderamente, nos guían por su camino. Pero cuando nosotros, aunque las escuchemos, tomamos otra dirección, nos estamos equivocando. No solamente debemos escuchar su palabra, debemos aceptar que esa palabra que el Señor nos da es la palabra que es la que Él quiere para guiarnos, es la verdadera dirección. En el libro también de Proverbios capítulo 4, versículo 11, encontramos qué es lo que hace el Señor con su palabra. Nos dice, te conduzco por el camino de la sabiduría, te guío por el camino correcto. Esto es lo que el Señor quiere hacer
con usted y conmigo. Quiere guiarnos por el camino de la sabiduría y guiarnos por el camino correcto. Muchas veces creemos que andamos por el camino que nos lleva a una vida de éxito o una vida bendecida. Pero solo el Señor, por su palabra, es quien nos conduce por un camino de sabiduría, de conocimiento, de verdad. El Señor en el libro de Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Solamente si nosotros tenemos como base, como fundamento, el temor, la obediencia al Señor, vamos a obtener verdadera sabiduría. En el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 8, encontramos qué hace el Señor con su palabra para nosotros. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando nosotros aceptamos que solo su enseñanza es quien nos da la sabiduría necesaria para vivir, entonces el Señor nos hace entender y nos enseña el camino en que debemos andar. Pero ahí al final de ese versículo encontramos una frase que siempre debemos aceptarla y tenerla muy en cuenta. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando ustedes, si son padres, están pendientes de sus hijos, cuando ustedes no apartan de su mirada de sus hijos, les están demostrando que los aman, que ustedes son importantes para ellos y que ellos son importantes para usted. Ustedes, como padres, quieren lo mejor para ellos. Pero cuando usted, aunque no tenga hijos, fija su mirada en algún tema o en alguna persona, le está demostrando esa importancia, le está demostrando que realmente esa persona vale la pena para usted y que usted está interesado en esta persona. Sobre ti fijaré mis ojos, nos dice el Señor. El Señor tiene su mirada puesta en todos nosotros. Cuando nosotros decidimos aceptar su palabra, inicialmente el Señor nos enseña que debemos humillarnos delante del Señor. Y segundo, nos enseña que debemos aceptar su enseñanza, la importancia de su sabiduría para nosotros. Pero luego nos dice el Señor que debemos decidir ser obedientes a sus mandamientos. Decidir ser obedientes a sus mandamientos. Humillar nuestra vida delante del Señor. Aceptar la importancia de su palabra y decidirnos a obedecer su palabra, sus mandamientos. El salmista en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 30, nos dice una decisión de él. He decidido seguir el camino de la fidelidad. Prestaré atención a tus órdenes. Mis hermanos y mis amigos, así como el salmista lo hizo, nosotros y el Señor nos llama para que nos decidamos a seguir el camino de fidelidad. Ser fieles es no volver atrás, es no cambiar nuestra mirada hacia un lado o hacia el otro. Ser fieles es decirle, Señor, aquí estoy, a pesar de las situaciones en que estoy pasando o a pesar de los errores que he cometido, hoy, Señor, me decido volver a tu camino y me decido humillarme.
Me decido aceptar tu palabra y me decido obedecer tu palabra. En el libro de los Salmos, capítulo 37, versículos 5 y 6, el Señor nos da un consejo que hoy nosotros lo damos para ustedes. Pon tu camino en las manos del Señor. Confía en Él y Él se encargará de todo. Hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. Repito, pon tu camino en las manos del Señor. Confía en Él y Él se encargará de todo. Hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. Es levantar nuestra vida, nuestras manos, es humillarnos, es postrarnos delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Solo tú que conoces mi vida, solo tú que tienes tu mirada puesta en mi vida, realmente me puedes ayudar. Hoy pongo mi vida, pongo todo lo que he hecho, pongo mi objetivo o pongo los caminos por donde he estado andando, los pongo delante de ti y te pido que endereces mis pensamientos, que endereces mi comportamiento, que cambies mi carácter para que sea conforme tu carácter, que tomes control de mi boca, que controles cada uno de mis pensamientos. Lo pongo en tu mano. Y hoy hablo con mi boca, hablo con mis pensamientos, pero hablo con mi comportamiento. Confío en ti y creo que tú te vas a encargar de todo. El versículo 6 nos dice: y Él, el Señor Jesucristo, hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. La justicia humana es equivocada muchas veces, toma decisiones erróneas, pero la justicia que el Señor nos da, dice aquí el Señor que es como la luz, como el sol al mediodía que resplandece. Por eso debemos tomar esa decisión, poner nuestra vida, nuestros caminos bajo su dirección. En el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 9, el Señor nos enseña las consecuencias de poner nuestros caminos en sus manos. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir. Entonces, y lo repito, comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir. Y entonces son las consecuencias de haber tomado nuestra decisión de humillarnos, de aceptar y de decidirnos por el buen camino que el Señor nos enseña. Y entonces encontrarás, comprenderás lo que es bueno, lo que le agrada al Señor. El Señor lo ha hecho desde hace muchos años, de hace miles de años, con las personas que hemos decidido aceptar su camino, caminar por su camino, obedecer por su camino, obedecer sus palabras. Hemos encontrado que el Señor tiene cuidado de nosotros y tiene misericordia de todos nosotros. En el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 8, el Señor nos dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. ¿Quién nos dice esto? El Señor. ¿Cuál Señor? El Señor de señores, el Todopoderoso, nuestro Creador, nuestro perdonador, nuestro ayudador. Nos dice, repito este versículo:
yo te instruiré, te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Mientras nosotros estamos descansando, dice el Señor, que Él cuida de nosotros y yo velaré por ti. Nosotros tenemos temores, humanamente desconfiamos, pero hoy el Señor nos muestra su camino, camino de obediencia, camino de sabiduría. En Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, el versículo 11, capítulo 11, versículo 1. Pablo, el apóstol Pablo, nos enseña lo que él hizo y lo que quiere que nosotros hagamos. Dice, sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Y es un reto que el Espíritu Santo, a través de Pablo, nos deja a nosotros. El de ser buenos ejemplos para nuestra familia, para nuestro hogar y para la sociedad donde Él nos ha colocado, para el país donde Él nos ha colocado. El seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Muchas veces hay personas que nos enseñan la palabra de Dios, pero no dan buen ejemplo. Pablo tenía el derecho o la autoridad de decir, sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Y nosotros debemos ser ese ejemplo para muchas personas. ¿Cómo podemos hacerlo? Dirán ustedes, si yo he hecho o he dejado de hacer cosas que el Señor quiere o he hecho cosas que el Señor no quiere. Pero el Señor nos enseña hoy que hoy tenemos esa oportunidad de humillarnos, de aceptar su palabra, de seguir su ejemplo, de decidir obedecerle, para que todos nosotros podamos ser esa guía para muchas personas. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió esta frase, porque decidió obedecer al Señor en todo y ser así un verdadero discípulo, adaptando su conducta a la del Señor. Hoy les invito para que oremos, para que hablemos con el Señor y le digamos, Señor, tú conoces quién soy, tú conoces mi carácter, tú conoces mi forma de hablar o de pensar. Señor, yo quiero adoptar tu carácter. Por favor, forma mi carácter. Miremos el tercer punto. ¿Cómo son mis caminos? El mundo enseña que el camino correcto es aquel que nos lleva a ser felices temporalmente. Aquel que nos hace sentir bien, ese camino, y en el que estamos a gusto con la dirección que llevamos. Es el sistema mundano que nos separa de Dios, el mundo. Pero vamos a leer en el libro de Job, capítulo 23, versículos 10 y 11. Dice nuestro Dios, Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. En sus sendas he afirmado mis pies, he seguido su camino sin desviarme. ¿Podemos nosotros decir esto que dijo Job? Que Él conoce nuestros caminos y que nosotros podemos ponernos delante de Él para que pruebe nuestros caminos. Job lo decía, lo dijo, y el Espíritu Santo permitió que quedara escrito.
que él, Job, estaba seguro que no había pecado. Y ustedes tal vez conozcan la historia de Job. Y si no la conocen, los invito para que lean el libro de Job. Cómo a pesar de su decisión, Job recibió situaciones y Dios permitió que esas situaciones cambiaran su vida por completo, pero que Job decidió, a pesar de toda esa situación, obedecer, ser fiel al Señor y decirlo y dejarlo por escrito, que estaba expuesto a la prueba, pero que él saldría triunfante. En el versículo 11 nos dice: en sus sendas he afirmado mis pies, he seguido su camino sin desviarme. En sus sendas he afirmado mis pies, he seguido su camino sin desviarme. Es lo que el Señor nos instruye en esta noche, que afirmemos nuestros pies en su camino, en sus instrucciones, en su palabra, en seguirle sin desviarnos. El mundo quiere que nosotros estemos separados de Dios, y por eso el mundo también nos ofrece muchas situaciones o muchos deleites que aparentemente son buenos, pero su final es final de muerte. Miremos el siguiente capítulo 18 del libro de Salmos, Salmos capítulo 18, versículo 30. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que se refugien en Él. Escudo es Dios a los que se refugian en Él. Nosotros debemos cambiar nuestro camino, humillarnos delante del Señor, aceptar que su enseñanza es realmente la verdadera enseñanza y decidir caminar por su camino, decidir obedecerlo. Dios marcó el sendero que debemos seguir para no extraviarnos. O sea, no tenemos excusa. El Señor nos dice: este es el camino que ustedes deben seguir. Si ustedes quieren llegar a conocerme, si ustedes quieren vivir una vida bendecida y una vida eterna, deben seguir un camino de obediencia a mi palabra. Es lo que nos enseña, es lo que nos instruye el Señor. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesús nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Levantemos nuestras manos y cerremos nuestros ojos y hablemos con nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy, Señor, elevamos nuestra vida, presentamos lo que somos delante de ti. Hoy levantamos nuestras manos en señal de humillación, de rendición. Señor, como lo dice tu palabra, tú tienes tus ojos puestos en nosotros. Tú conoces nuestros pensamientos. Tú analizas nuestra forma de vivir. Tú sabes cómo son mis caminos, por dónde he estado andando. Hoy, Señor, me presento delante de ti, Padre mío, Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para pedirte que cambies mi forma de pensar, que cambies mi forma de vivir. Yo me he equivocado, he tomado decisiones erradas, pero hoy, Señor, me presento ante ti y te pido perdón por todo lo que he hecho, hablado, vivido que no te agrada.
Hoy, Señor, te acepto como mi Dios, como mi guía, como el único que puede cambiar mi vida, mis decisiones y puede guiarme a una vida bendecida, a una vida correcta. Señor, quiero caminar por tu camino, quiero obedecerte, pero en mi forma de vida no puedo caminar por donde tú quieres. Con mis fuerzas no puedo hacerlo, no puedo cambiar. Pero hoy reconozco que tú eres el Todopoderoso. Por eso presento mi vida ante ti y pido tu ayuda, Señor. Me decido obedecerte. Me decido seguir tu camino. Me decido ser tu discípulo. Espíritu Santo, gracias por enseñarme. Gracias por ser mi mejor amigo. Gracias por ser mi compañero permanente. Gracias por ser quien me amas con amor eterno, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra. Te damos toda la alabanza porque solamente a ti te pertenece. Gracias por tu amor inagotable. Gracias por tu misericordia que no tiene límites. Señor, en tus manos estamos y gracias por eso. Amén. Mis hermanos, reciban la bendición de Dios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.